Buenas tardes a todos los seguidores de Frase Corta, la revista Prende y Apaga y de la página de El Pepe. Aquí nos encontramos Mauricio Cruces y David Gallegos en una nueva edición del programa Habla P, programa deportivo en el cual no hemos venido haciendo el último mes, David. Sí, pedimos disculpas a toda la gente que a lo mejor esperaba el programa y a los que no, pues igual disculpa. Y bueno, esperamos seguir realizando, hemos venido para quedarnos y hablar de justamente lo que nos gusta tanto a Mauricio como a mí, que es de fútbol. Y bueno, Mauricio, si antes de comenzar lo que vendría a ser el programa directamente, que creo que ya todos sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy, queremos hacer hincapié a justamente una copa que acabamos de ganar hace nada con la escuadra de Frase Corta. El último sábado se disputó la Copa de Confederación Periodística 2023, donde el equipo de Frase Corta hizo una muy buena participación, se termina llevando el primer puesto, David, tras haber jugado 4 partidos en los cuales no recibimos ningún gol. Eso completamente histórico para el conjunto, y justamente como lo mencionaba también, acuerdo del Pepe, decidimos inscribirnos ahora. A ver, Mauricio, si puedes sujetar la copa de justamente la que terminamos ganando junto al conjunto de Frase Corta, obviamente. Felicidades a todos los que jugamos y todos los integrantes, nuestros compañeros de trabajo de Frase Corta. Y bueno, es algo muy bonito que al menos podemos también lograr, obviamente, aparte de conseguir este programa y la oportunidad que nos ha dado, conseguir un torneo deportivo que termina siendo logro que acá no solo hablamos de fútbol, sino que también sabemos jugar. Efectivamente, David, tras 4 partidos donde en el primero ganamos 6-0, lo que sería como los octavos de final. Luego en cuartos de final el mismo resultado. Ya en semifinales vino el partido más complicado con un empate a ceros que por penales terminamos ganándole a nuestros colegas de Exitosa. Y en la final ya una victoria por 3-0 que nos hace acreedores de esta preciosa copa. Muchas gracias, jefe, muchas gracias, Jason, por la copa. Y ahora sí, pasamos a hablar de otra copa que también justo nos compete a tanto a ti como a mí y a todos los integrantes de Frase Corta, que es la Copa Perú. Como ya sabemos, terminó esta primera fase de esta etapa nacional ya de la Copa Perú, donde ya se jugó cada uno de los equipos clasificados, cada uno de los 50 equipos, ya jugaron sus 6 partidos y como se sabía, 32 iban a ser los clasificados, donde al llegar a la última fecha, los dos equipos de Arequipa, tanto Nacional como Aurora, buscaban quedar entre los 16 primeros porque iban a tener esa ventaja de poder decidir dónde jugar primero, si de local o de visita. Ambos equipos consiguieron una victoria en la última fecha y lograron quedar entre los 16 primeros. Exactamente, Nacional FBC con 12 puntos quedó ubicado en la 8ª posición y Aurora con 11 puntos quedó ubicado en la posición número 15 del torneo, por lo que entró a las justas a los 16, pero termina entrando. Y también ya se sortearon los rivales con los que va a enfrentarse cada uno de estos equipos, David. Sí, justamente hablando de las dos escuadras arequipeñas, el conjunto de Nacional de Mollendo se enfrentará a un equipo que ya se enfrentó anteriormente, si no me equivoco, como la misma fase clasificatoria o la fase de grupos, por decirlo, de Nacional, de la etapa nacional de la Copa Perú, quien es Ventín Tacna, el conjunto tacneño que le ha logrado sacar 2 empates al cuadro de Aurora, justamente un empate al Arequipa al último minuto y un empate a ceros justamente cuando Ventín de Tacna tuvo la oportunidad de llevarse la victoria en un penal prácticamente al último minuto que lo comete Yamil Paredes, pero logra resarcir su problema, ese inconveniente que había hecho Yamil Paredes, y logra atajar el penal. Sí, el equipo de Ventín Tacna que quedó ubicado en la casilla número 25 tras haber obtenido 9 puntos, pero ya lo conocemos de lo que fue el partido contra Aurora, tanto de local como de visita, en el cual hemos visto que el equipo de Tacna tiene un muy buen nivel y de que sin duda va a ser un rival complicado para Nacional. Ahora vamos con la etapa también del conjunto auroriano. ¿La quieres mencionar tú, Mauricio? Sí, Aurora en el sorteo le tocó enfrentarse a Maristas, equipo de Lima. Maristas quedó ubicado en la posición número 18, a nada de quedar entre los 16, por lo que demuestra un buen juego, que hizo 10 puntos, solo uno menos que Aurora, por lo que va a ser un rival muy complicado. Además, siempre se sabe que los equipos de Lima, al menos en Copa Perú, suelen avanzar
en varias fases de este torneo y esperemos que le vaya bien al conjunto auroriano. Sí, igualmente Mauricio, justamente hace poco, hace 2 días, se terminó de publicando la entrevista que terminé realizándole a Luis El Avión Salas, justamente actual delantero de conjunto auroriano. Vayan a verla, está en la página de Frase Corta, también en el canal de YouTube, ahí la entrevista completa que dura 30 minutos, por si quieren enterarse un poco más de las internas tanto dentro de Aurora y sobre la historia de Luis El Avión Salas. Ya en nada, Mauricio, ojalá, si se puede, si se da la oportunidad, obviamente, si es que lo permite la federación, poder seguir transmitiendo los partidos, pero en caso de que no se pueda, lo cual puede ser algo muy probable, vamos a seguir tratando de alentar obviamente a los equipos arequipeños y que logren esa ansiada clasificación al cuadrangular final o la finalísima, por decirlo así. Sí, siempre nosotros aquí desde Frase Corta alentando a los equipos que hemos venido narrando a lo largo de esta Copa Perú y que sabemos de que se quiere que asciendan tanto Nacional como Aurora y esperemos que le vayan bien en las siguientes etapas. Es en Arrape, Mauricio. Justo le acaba de poner a Astorga, el matador Astorga, y ya no se puede. Pero bueno, vamos ahora sí, Mauricio, con el tema principal de la tarde, que es el partido de la selección peruana justamente disputado el día de ayer en el Estadio Santiago de Chile, en Santiago de Chile, y obviamente la dura derrota que recibe la selección peruana frente a nuestro clásico rival, si no me equivoco, en el Clásico del Pacífico. Como ya se sabe, el día de ayer se jugó la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas, donde Perú tuvo que visitar a Chile. Y nos deja un partido muy malo, David. Un partido en el que Perú se mostró inútil con el balón. En el primer tiempo se veía orden a la hora de defender, pero Perú no podía concretar 3 pases seguidos. Y si concretaba 2, 3 pases seguidos, eran hacia atrás. Y un balonazo por parte de Galese o de algún defensor, el cual perdíamos siempre contra Chile. He visto en las redes sociales a varias personas que comparan a este Perú de Reynoso con el Perú de Gareca, diciendo Gareca también inició con un empate en Paraguay, luego perdió con Brasil y también perdió 2-0 contra Chile. Pero cuando tú mirabas el partido de la selección de Gareca contra Chile, exactamente el 2-0, el mismo resultado, que recuerde ese partido de la selección de Gareca sin contar el repechaje contra Australia, fue el que menos me gustó. Fue un partido muy malo el que jugó Perú contra Chile con Gareca, pero ese partido está 1000 niveles por encima del partido que jugó ayer Perú contra Chile, en otro partido en el que la selección peruana no tiene no solo gol, sino un remate a puerta. Ahí ya se han jugado 3 fechas, tenemos 0 remates a puerta y se ve poco o nada de la selección. De hecho, Mauricio, creo que estaba viendo hace nada las estadísticas y si no me equivoco, tenemos al menos un gol en contra, pero gol de Marcos López, que lo dieron como autogol válido por parte del lateral izquierdo de la selección peruana, en una jugada muy complicada, se podría decir, para un zurdo, porque buscaba, creo, López despejarla con la zurda. Obviamente sabemos que ellos son profesionales, tienen que manejar, yo creo, ambos perfiles del pie para no complicarse de más, pero no todo es culpa de López, creo ahí es más responsabilidad por parte de justamente el que entró en cambio de Zambrano, que es Anderson Santamaría, que termina dejándose de demasiado larga la velocidad, no sé si se va o le pone muy bien el cuerpo Varela, el número 9 de la selección chilena, pero lo saca bien al final. Y Santamaría se va de largo, cual perro descarrilado, sinceramente, se va corriendo embalado, mete el centro, en el cual yo creo que López se complica además, pudiendo haberlo despejado con la derecha de primeras, pero decide, no sé exactamente si controlarla, darle un toque a Galese para que la despeje él, no sé qué busca hacer, y se aviva el cuadro chileno y nos marcan el segundo gol. Justamente unas declaraciones antes de que nuevamente hables, Mauricio, de Reynoso, que obviamente, pues yo lo dije, al menos no me voy a cansar de repetirlo, cuando jugamos contra Paraguay. Obviamente, como todo peruano, nos hubiésemos alegrado si ese disparo de Guerrero hubiese entrado en el pórtico en Asunción, mejor dicho, y nos hubiese dado al menos esos 3 puntos, se podría decir, del principio, ¿no? Arrancar con una victoria, pero solamente hubiese hecho, creo yo, más lento esta resolución de cómo se están dando los partidos en sí, de que no hay una idea clara. Las declaraciones de Guerrero previo
después del partido, mejor dicho, fueron de no jugamos a nada, no encontramos nuestro juego, simplemente no jugamos. Me acuerdo bien de sus declaraciones, no jugamos, lo que se trataba de plantear el técnico no se llega a implementar bien en los jugadores, hay varias titularidades ahí que en lo personal a mí me molestaron, que de por sí ya me incomodaron un poco porque son jugadores que nunca han hecho esa función, al menos de la que estábamos acostumbrados, de, por ejemplo, de Andy Polo por la banda izquierda, de driblear en la selección, de encarar como justamente cubrir ese puesto donde estaba Cristian Cueva, que era uno de los más regateadores de la selección en la etapa Gareca, y también que vaya Canchita González de volante creativo. Nunca ha sido un volante creativo Canchita González. Se pudo haber puesto, yo creo, darle la oportunidad a Piero Quispe, ¿por qué no? Al jugador de la U. O también, si no, a Jairo Concha. En vez de Antipolo, poner a Brian Reina. Y pues simplemente no los puso. No sé, justamente el descubrimiento de Reynoso, quien es Brian Reina, no lo coloca. Y es algo, creo, muy, muy dudoso de hablar, de replicarle a Reynoso, en vista también de que sus declaraciones fueron de simplemente yo asumo la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Es obvio que la responsabilidad es tuya, no es necesario, creo ya decirlo, porque está más que cantado, pero danos algo más, o sea, háblanos de por qué no salió simplemente. Una parte que a mí en lo personal me molestó, que dijo que viene Chile en uno de los mejores momentos. ¿Cuál mejor momento? Si es que Chile viene prácticamente de perder a la mitad o casi toda la generación dorada. No es la Chile de Sampaoli, la de Pizzi, la de Loco Bielsa. No, es una Chile que literalmente está igual o incluso se podría decir peor que nosotros. Simplemente que ellos tienen un esquema de juego un tanto táctico, al menos tienen la garra que nosotros teníamos en la clasificación a Rusia y que ahora ya nos está faltando. Sí, como decía, se decía por lo menos en estas eliminatorias que Perú no tenía un recambio generacional. Lo mismo pasaba con Chile. Esas declaraciones de Reynoso de que Chile viene en un buen momento, obviamente están muy, pero muy equivocadas. El Chile que conocemos en la actualidad no es ni la mitad, quiero decir yo, al menos no le llega al Chile de las eliminatorias pasadas. Estaban sin Arturo Vidal, que a pesar de su edad sigue siendo, si no es el máximo, uno de los máximos referentes. No tienen a Claudio Bravo, no lo habían convocado. Todavía en el partido se les lesiona Maripán, que es el mejor, al menos el que tiene un mejor presente en nivel de club de toda la selección chilena. Y Perú no pudo hacer nada en el partido contra Chile. Por lo que se puede ver tras el partido de ayer es de que Perú no es que le falte una idea, o sea, le falta una idea de juego, pero no se ve nada. Lo único que tiene Perú actualmente, me parece, es orden defensivo. Pero ¿de qué te sirve ese orden defensivo si a la primera que recuperas un balón lo pierdes en el siguiente pase? Y un equipo que no ataca no va a poder ganar nunca. Estaba viendo videos, Mauricio, de justamente, yo creo, un video que me llegó justamente de la selección, de un resumen de opiniones de lo que vendría a ser el partido de Perú-Chile, que fue de que una selección pierde en el momento en el que sale con el pensamiento de que hay que evitar de que nos goleen. Y yo creo que ese pensamiento está saliendo de parte de Reynoso y obviamente se lo está implantando a los jugadores. En vista de que al menos con Gareca, como tú lo mencionaste al principio, con Gareca arrancamos mal, obviamente. Justamente se hablaba inclusive del declive, obviamente, justo en ese último partido con Venezuela, en el que nunca hemos perdido con Venezuela de local y íbamos a perderlo justamente, pero sale el anhelado cambio conocido donde entró Flores, entró Ruiz Díaz, sacaron a pilares como Farfán, como Pizarro, y ellos fueron los que cambiaron la cara del partido. Yo no estoy seguro si es que Reynoso se merece esa oportunidad, o sea, estamos dispuestos a arriesgar, obviamente, partidos que son vitales. Obviamente no esperamos, a lo mejor muchos peruanos no esperan ganarle a Argentina, en vista que es la actual campeona del mundo, pero hay que hacerle un buen partido y sobre todo que estamos acá de locales. Justo hay unas palabras del entrenador de Sporting Cristal que dijo, el Estadio Nacional es la localía de Perú. A lo mejor no saldremos como en los mejores equipos cuando entrena Cristal, pero hay que hacernos respetar en nuestra casa, hay que hacernos sentir, y yo creo que eso es lo que al menos se tiene que buscar en este último partido de estas eliminatorias en el mes de octubre contra el cuadro albiceleste.
y al menos a mi pensamiento, esperar a que lleguen los partidos obviamente en noviembre contra Bolivia en La Paz y contra Venezuela acá de local, esperar hasta esos partidos para decidir si es que Reynoso se queda o se va, yo creo que es jugar un poco a la suerte. En caso de que gane, no va a significar que este va a ser un repunte, sino simplemente va a significar que me salvé de esta y a ver qué sucede después. Sí, Perú se ve sin un futuro en este momento a la selección peruana. Yo no esperaría que lleguen los partidos tanto de visita contra Bolivia como de local contra Venezuela. No es como con Gareca, que se jugaba mal, pero se jugaba. Con Reynoso prácticamente no se juega. No es que nos hicieron 2 goles en el segundo tiempo y que nos ganaron porque Chile de local no le hemos podido ganar a Chile de local nunca, pero hoy se veía que obviamente no íbamos a ganar, no podíamos pasar prácticamente del medio campo, no se concretaba ninguna idea. La formación que utilizó Reynoso, los que se esperaba que rindieran más, como es Galese, termina rindiendo, como es el Zambrano, rinde, pero rinden los defensores, rinden justamente ellos porque son los que tienen que estar constantemente aguantando los constantes ataques de nuestros rivales que llegan y llegan y llegan, y Perú ni siquiera con una contra no se podía aprovechar ni la velocidad de Polo, que no apareció en todo el partido, ni de Advíncula, que a lo mucho tuvo 2 remates desde fuera del área que se fueron muy desviados. Sí, Mauricio, justamente también lo que mencionabas, hoy día mi oficinista, mi querido ejecutivo Corso no ha tenido esos mejores partidos, pero al menos salir con doble lateral, con Corso y Advíncula, era una idea en lo personal que a mí me hubiese gustado implementar con el recién llegado a lo mejor, ¿no? Oliver Sonnen, que tiene más velocidad, tiene más porte. Pero ahí al menos concuerdo en el aspecto de que no haya arrancado de titular, porque este es un clásico en sí, algo que el jugador Sonnen, el ahora peruano, danés ahora peruano, nunca ha vivido en sí como tal. Y esto, más a veces que un partido, es como una guerra deportiva en el sentido obviamente de la historia, de la lucha, de todo lo que trasciende este encuentro. Entonces, por ese aspecto, yo creo que estuvo bien. Pero salir con doble lateral, con Corso y Advíncula, teniendo a posibles revulsivos buenos, ¿por qué no justamente Grimaldo? ¿Por qué no Brian Reina arrancaron, como dije al principio, en vez de Polo? O simplemente también dejaron de desconvocado, en vez de Santiago Ormeño, a Sanelato, lo dejaron desconvocado a Sanelato. ¿Y por qué no usar esos jugadores jóvenes que más que todo no tienen mucho en sí como tal que perder, tienen más ganas de demostrar por qué deben ser titulares, tienen esa pericia, esas ganas de regatear, esa conchudez, como dirían otros, de no importa contra quién me esté enfrentando, yo voy a tratar de llevarlo y si no me sale vuelvo a intentarlo una y otra vez? Y no me da esa seguridad Reynoso. Mucho se hablaba del año 97, ¿no? Justamente el partido del 12 de octubre, donde Reynoso pues le meten un puñetazo cuando él era el capitán joven de la selección como zaguero central, si no me equivoco, donde nos golean prácticamente. La pifiada monumental a nuestro himno nacional, o sea, más que se suponía que entre comillas que iba a ser como que una revancha de Reynoso de que me hicieron eso hace años, ahora me toca cobrármela a mí, pero de manera deportiva en el resultado. Y parece que salió con los traumas del pasado a simplemente aguantar el partido y no demostrar el fútbol que al menos Gareca nos tenía acostumbrados en las 2 últimas eliminatorias. Ese fútbol donde en un espacio de 5 metros podíamos hacer 20 toques y salir limpios. Donde ahí estaba Carrillo, que podía revolucionar ese aspecto, donde estaba Cueva, que podía enganchar hacia el medio y llevarse a tantos jugadores. Obviamente no son perfectos, se equivocaban y varias veces nos hemos enojado, pero se encontraba una claridad, al menos al momento de ataque, de no formular la jugada de principio, sino más que todo un balón largo y empezar, como dirían otros, a chocolatear dentro del área, tocar a primer toque prácticamente, lo que necesita el jugador peruano, que es una salida limpia de primer toque, y llegábamos hasta el área, podíamos hacer goles con eso, pero ahora no hay ese aspecto, esa diversión que había antes en cancha, que tanto nos gustaba ver a nosotros como hinchas a lo mejor, y a los jugadores no se les ve con la misma confianza que antes, se les ve más con un pensamiento a lo mejor un poco errático, en el sentido de que vamos a salir a que no nos goleen y si es que nos sale una contra, pues a ver qué sale.
Entonces es algo que en la sensación a mí me deja mucho que desear, mucho que hablar, y sobre todo de que yo ya al menos siento, y no me voy a retractar, yo siento que ya Reynoso debe de salir del mando, ver a qué entrenador podemos seleccionar, a alguien que al menos tenga una idea. No siento que a lo mejor regresar a Gareca sea la mejor opción, porque Gareca ahorita, si no me equivoco, se encuentra libre, pero no creo que sea la mejor opción. Ver qué posibles opciones en base también a lo que se podría decir el presupuesto peruano, ¿no? Porque si no le pudiste pagar el sueldo que quería Gareca, ¿cómo vas a traer otro entrenador de élite? Entonces, ver qué podemos hacer. Ya sabes cuál es mi postura. A mí en lo personal me encanta Gallardo, pero es lo que mantengo. Si no le pudiste pagar a Gareca, ¿cómo le vas a pagar a Gallardo? Sí, algo también que se critica mucho es que Perú, sin tener un recambio generacional en cada convocatoria, trae a los jugadores jóvenes que al menos en nuestra liga están teniendo un buen nivel. El problema es que cuando se lanza la lista de convocados, o sea, los convocados para un partido, terminan sin entrar en la lista prácticamente. Para este partido contra Chile estuvo en la banca prácticamente Oliver Son, que llegó, no jugó porque, como decías, yo tampoco lo veía que iba a iniciar de titular, no por su nivel, sino porque acaba de llegar recién, está conociendo el equipo y era quizás arriesgado ponerlo de titular en un partido, en un clásico del Pacífico, que si lo hacía mal, conociendo a las redes sociales, obviamente le iba a caer mucho, iban a decir para qué lo traen, no juega. Y en la banca simplemente estuvo Grimaldo, de nuestro supuesto recambio generacional. Se convoca a Fabricio Roca, a Sanelato, a Quispe, a Concha, y no se les da la oportunidad. En la doble fecha pasada también se convocó a Darrigo, se convocó a Alarcón, tampoco se les dio la oportunidad de probarse en la selección mayor. Justamente leí un comentario donde nos comentaba Anthony Reisil, un saludo para ti. ¿Es apresurado pensar en cambiar a Reynoso o se verá contra Argentina? En son de pregunta. Yo siento que a lo mejor, obviamente, muchos lo pueden ver como apresurado, yo creo. Pero es también el pensamiento de que ¿estás seguro de que Reynoso puede al menos sacarle un empate contra Argentina el local? Sabemos que ya no está dependiendo Argentina del factor Messi, porque Messi ya no, obviamente, ya han pasado los años, pero sigue siendo el mejor del mundo y uno de los grandes jugadores de la historia. Y eso termina pesando al igual, obviamente pesa también de que son campeones del mundo, hasta ahora llegan invictos, después de 3 partidos han sacado el puntaje máximo, 9 puntos, y esperar, yo creo, al menos Argentina se tiene que dejar, porque no puedes cambiar, yo creo, al menos de un momento para otro, pero obviamente, al menos desde mi pensamiento, no importa el resultado, se tiene que sacar, siento yo, o ver qué entrenador puede suplir esa falta de carácter, creo yo, porque es lo que han perdido poco a poco los jugadores. Han perdido al menos esa conchudez que decía antes de enfrentarse a cualquiera. No importa si juega en el Real Madrid o en el Barcelona, es un jugador más y está jugando y defendiendo a su selección al igual que yo. Entonces, al menos yo creo que cambiarlo para el partido contra Argentina a pocos días va a ser muy equivocado. Sería dejarlo nomás a ver qué sucede en sí como tal. La hinchada, yo creo, justamente Gareca, que nos hizo una de las mejores hinchadas del mundo, porque sabemos que Perú no era, al menos no tenía los mejores aficionados en vista obviamente de ese desastroso clasificatorio mundial al 2010, al Sudáfrica 2010, con Chemo del Solar, y era más que todo un meme decir a Perú ver en un mundial. Gareca fue el que nos estaba acostumbrando a decir nos vemos en el mundial o podemos clasificar o siempre hay chance, y poco a poco al menos eso nos hizo ganar como tal en el mundial de Rusia el premio, obviamente la mejor hinchada, y nosotros también nos lo creímos en base a la gente que iba a apoyar, todo ese aliento que tiene el peruano en sí, que se unió poco a poco para alentar a la selección, y que de la nada, al menos en estos últimos partidos, porque la hinchada va a estar, pero va a haber un momento en el que también se va a cansar la hinchada después de ver tantos desastrosos resultados, y el temor de regresar obviamente a ese clasificatorio del 2010 todavía está. Sabemos que los entrenadores peruanos no tienen muy buen historial dentro de la selección peruana. Solamente ha habido un par de casos, si no me equivoco, en España 82, y a lo mucho eso nada más, Mauricio, si no me equivoco, y ahora con Reynoso se está nuevamente cumpliendo esa poca expectativa de un entrenador peruano que no demostró nada en amistosos y obviamente tampoco lo está demostrando en partidos eliminatorios.
Claro, como decías, quitarlo para el partido contra Argentina no tendría mucho sentido. Estaríamos prácticamente sin un entrenador. Y, y creo que lo que se vaya a ver en el partido de Argentina tiene que ver no qué resultado se sacó, sino cómo se sacó el resultado. Porque si hubiéramos empatado con Brasil aquí en Lima, se hubiera dicho, el Perú de Reynoso le sacó un empate a Brasil, un 0-0. Lo terminamos perdiendo. Se decía, al menos Perú jugó mejor defensivamente, nada más porque en ataque seguimos en cero. Hay que ver el claro ejemplo de Venezuela el día de ayer. Le saca un empate a Brasil de visita, jugándole, llegando hacia su área, no tanto, pero llegando. Y es algo que se tiene que ver, porque con Reynoso en ataque estamos sin prácticamente nada. Sí, justamente mencionabas a la selección de los chamitos, obviamente con todo el cariño, ¿no? Y el respeto que se merecen los venezolanos. Vi varios memes, obviamente, me he matado de risa, pero vi el golazo que se termina marcando Bello, justamente, jugador de Mazatlán. Una chalaca, prácticamente medio chalaca por ahí, pero es un golazo igual, lo deja Alisson Becker parado, no tienen nada que hacer. Y cómo lo celebran, obviamente, los venezolanos, y sacarle ese empate a Brasil en Brasil, justamente del local, pues termina siendo, al menos en el aspecto anímico, te da, creo yo, al menos te da como que ese poder, ese sentimiento eufórico de que mira, le saqué un empate a Brasil, ya los que vengan no importa, o sea, vamos a seguir jugando nuestro juego. Lo mencionabas antes, Mauricio, al menos yo que estaba viendo parte del partido de Brasil-Venezuela, porque más estaba centrado en el Perú-Chile, obviamente, fue de que Venezuela en el aspecto defensivo estaba sólido, y al menos para buscar los contraataques eran las individualidades de los extremos o por parte del mediocampo de agarrar o jalar 3 marcas y salir limpio del pase y a ver qué inventaba el jugador por la extrema. Justamente Soteldo, el chiquitín Soteldo, que era uno de los que más estaba inventando, y en base a ello termina llegando pues el gol. También mencionar obviamente no como ese recambio generacional que todavía no nos llega a nosotros. Como lo mencionabas al inicio, el que marca el gol para Venezuela es muy joven. De hecho, tiene, si no me equivoco, entre 22 a 26 años o 24 años. Y también mencionar, obviamente, la victoria por parte de Ecuador contra Bolivia, justamente en La Paz. Termina marcando el gol del empate. Si no me equivoco, Kendrick Páez, uno de los jugadores. El 1-0. El 1-0, perdón, marca el 1-0. Y le da al menos esa satisfacción al cuadro ecuatoriano de que sí hay un recambio. Sí, un jugador de 16 años, el jugador más joven, al menos en la historia de las eliminatorias sudamericanas, en marcar un gol. Ya era el jugador más joven en debutar, ahora es el más joven en marcar un gol. Y ver cómo al menos en esas selecciones, tanto en Ecuador, en Venezuela, se les da la oportunidad a los jóvenes. No, al menos si se equivocan no se les cuestiona tanto porque son jóvenes, tienen todavía mucho recorrido, mucho que aprender, pero al menos su juventud, su conchudez sirve dentro del campo para encarar, para al menos destrabar un partido. Y Reynoso, que como tú dijiste, convoca jóvenes y en la lista final no están los jóvenes. Terminan quedando los mismos de siempre y pues no hay ese recambio como tal lo decías. ¿Por qué no darle la oportunidad al jugador peruano? Necesariamente alguien que tiene que ser mejor, sí, pero queda al menos la ambición por parte del joven peruano de que quiere, yo también quiero salir a Europa, quiero demostrar de que puedo. Jugador como Concha, Piero Quispe, al menos en lo personal yo quería ver a Piero Quispe de mediocampo, de media punta, de enganche, porque tenía creo menos más opciones para crear justamente en ese aspecto del mediocampo que Canchita González, que es más un poco defensivo, nunca ha creado en su vida como tal, nunca ha metido un pase de filtración, de media línea, de medio campo, ese buen pie que al menos varios jugadores lo tienen, y justamente Reynoso dice yo te pongo ahí porque siento que lo vas a hacer bien. Entonces me da tristeza al menos a mí, y que como varios peruanos vivimos al menos esta emoción del fútbol. Y pues a ver qué sucede contra Argentina y a ver qué resultado vamos a tratar de sacar. Como tú decías, más que el resultado de cómo salió, es mejor cómo se sacó el resultado, qué fue lo que sucedió previo a ese resultado, y a ver las sensaciones que nos terminará dejando ese partido contra Argentina la próxima semana. Sí, como decías, en el partido de Ecuador contra Bolivia ganan 2-1. Kendrick Páez, con 16 años y 161 días, se convierte en el jugador más joven en anotar en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas. Bolivia lo empataba
al 84, al 83 y al minuto 96 Ecuador siguió buscando y encontró el tanto de la victoria con un gol de Rodríguez, si no me equivoco. Y como también mencionabas, como ya mencionábamos, Venezuela le saca un empate, un punto de oro a Brasil, que prácticamente cada equipo de Sudamérica, sin contar a Argentina, visitar a Brasil es un partido que se puede perder tranquilamente porque no está al menos en los planes el sacar puntos de visita a Brasil. Y termina sacando un punto muy bueno para las aspiraciones de la selección venezolana. Argentina, que como decías, viene en el mejor momento prácticamente con un Dibu Martínez que no recibió un gol desde que ganaron el Mundial y que gana 1-0, el único país hasta ahora que no ha dejado puntos en lo que va de estas eliminatorias sudamericanas. Y en el Colombia-Uruguay, Un partidazo. un partidazo, como decías, David. 2-2, un empate entre la selección colombiana de Néstor Lorenzo, como te extrañamos, y de Uruguay, que sigue demostrando que tiene un muy buen recambio generacional también. Sí. Con una Colombia que con James Rodríguez, que está desaparecido, se puede decir, estos últimos años, ahora está jugando en el Sao Paulo, pero que sigue demostrando esa calidad que algún día lo llevó a ser considerado uno de los mejores del mundo. Sí, justamente en ese partido que mencionabas, que me lo vi entero, Colombia-Uruguay, pues obviamente es un partido de ida y vuelta. Yo esperaba al menos sinceramente para seguramente todos los apostadores y todas las fijas que salían, era victoria de Uruguay o era un empate prácticamente. Hubo obviamente el segundo gol, al menos de Colombia, a mí me dejó varias dudas porque termina chocando en el brazo de James, porque le da en el brazo. Y ahí termina llegando el gol de Mateus Uribe, justamente. Pero en el VAR se revisa y dicen que no es mano. Era mano, claramente, pero cosas que suceden en el VAR. Y se termina llegando a empatar, pues obviamente con un penal por parte de Vargas, el portero colombiano. Remate muy bien pateado por parte de Darwin Núñez. ¿Y por qué nosotros no tenemos también ese recambio, justamente Uruguay? Ecuador, que no era un... No, perdón, Uruguay, que era uno de los países que destacaba más que todo por sus delanteros míticos, obviamente, Luis Suárez, Diego Forlán, ¿por qué no? Un porterazo como lo era Fernando Muslera, y Colombia también, ¿no? Radamel Falcao, jugadores de talla internacional, y ahora que se suman a mandar jugadores a Europa, pues que son selecciones como la de Ecuador, que es la que más se puede destacar, que no terminaba mandando muchos jugadores a Europa. Más que todo me acuerdo del lateral derecho del Manchester United, Eder Valencia, si no me equivoco, uno de los mejores jugadores ecuatorianos de esa época, pero ahora manda bastantes jugadores. Eder Valencia, el delantero ex Fenerbahce, ahora en el Inter de Porto Alegre, Kendrick Páez, que va a jugar la próxima temporada en el Chelsea en Inglaterra. También se encuentra Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, o sea, jugadores que terminan demostrando mucha garra, mucha fuerza, y al menos el equipo Independiente del Valle, que es el que termina forjando a estos jugadores y los termina exportando a Europa. Es que en el equipo ecuatoriano Independiente del Valle se tiene un proyecto deportivo que, si no es el mejor, uno de los mejores de Latinoamérica. El equipo que recién se fundó, si no me equivoco, en 2010, es un equipo muy joven que poco a poco fue ganando popularidad y después ganando los partidos, llegando a competencias internacionales. Ya tiene, creo, 2 sudamericanas. El conjunto ecuatoriano exporta muchísimos jugadores ecuatorianos hacia el fútbol europeo. Ya podemos ver en la Premier League, como ya mencionabas, a Moisés Caicedo, a Pervis Estupiñán. En la Bundesliga está Hincapié, William Pacho, y son jugadores que no van a un equipo europeo y están ahí en la banca, como diciendo, mira, tenemos un jugador en Europa, no juega, pero está en Europa. No, son jugadores que llegan y tienen muchísima continuidad, son de los más importantes de su equipo y tienen un muy buen nivel jugando en las ligas más difíciles del mundo. Sí, justamente también se puede mencionar, obviamente, a la selección de Paraguay, como Julio Enciso, Almirón, que está teniendo una gran temporada últimamente. Jugadores que poco a poco van surgiendo del conjunto paraguayo al rubro internacional, al rubro europeo. Y pues en Perú ahora ya no perdimos, creo eso,
Antes estaban pues obviamente lo que conocían, ¿no? Como los Cuatro Fantásticos de la prensa que los terminó decantando así, que más que hacerles bien les terminó haciendo un mal a los jugadores. Pero teníamos esos jugadores que estaban en Europa, como Juan Manuel Vargas, que estaba en la Fiorentina, Farfán en el Schalke, Pizarro obviamente en el Bayern, Guerrero en el Hamburgo, en el Bayern, o si no era de los íconos, de hecho es un ícono también en Brasil, Corinthians, Flamengo, Inter, y poco a poco se ha ido perdiendo al menos esa característica del peruano que podía salir, también era uno de los países que exportaba jugadores a Europa y al menos no los jóvenes que terminan saliendo, creo, no están dejando al menos la vara demasiado alta como lo terminaron dejando los jugadores mencionados anteriormente. Sí, porque los casos de jugadores peruanos que se van al fútbol europeo, a las mejores ligas del fútbol europeo, terminan regresándose o porque no terminan rindiendo, o como en el caso de Percy Liza, que como decía su entrenador, le veía muchísimo futuro a Percy Liza. Decía que podía llegar a ser de los jugadores más importantes de la plantilla del Marítimo, si no me equivoco, pero que sentía él que Percy Liza no daba todo de sí en los entrenamientos, que no daba su 100%, algo que termina prácticamente lo terminan echando del club, y que perdemos a uno de los que probablemente hubiera sido de nuestro recambio generacional que tanto necesitamos en este momento. Sí, lamentablemente al menos el jugador peruano, recuerdo una anécdota por parte de que me contó creo mi papá, de Waldir Sainz, que se fue a jugar al fútbol estadounidense y decidió regresarse prácticamente a los 3 4 meses al fútbol peruano, y el motivo más que todo fue porque no, Waldir Sainz al menos acá en Perú, en Alianza Lima, a los entrenamientos, no tenía que hacer tanto esfuerzo físico y al menos como que tenía un poco más de privilegios, se podría decir. Y en Estados Unidos, si no llegabas a la hora, tenías que pagar multa, tenías que cumplir un régimen estricto de comidas, tenías que llegar a dar más que todo el 100% al menos en los entrenamientos. Había reglas, había horarios, itinerarios y que tenían que ser cumplidos. Y por eso se termina regresando, porque no estaba dispuesto a que al menos cambiar ese estilo de vida que tenía de más privilegios acá en Perú y menos privilegios allá en Estados Unidos. Y al menos eso es, creo, parte del peruano que termina haciendo mucho daño en el aspecto porque no hay como tal escuelas dentro de Perú, así como la hay en Ecuador, que es más Independiente del Valle. No hay un equipo acá en el que brinde un proyecto deportivo top, donde más que enseñarles solo a jugar, se le enseñen valores a los jugadores, de que hay reglas que se tienen que cumplir y obviamente al no acatarse tienen un castigo y se tiene que cumplir ese castigo. Y hay que al menos formarlos más que solo como deportistas, también como personas, creo, a los futuros jugadores, para llegar al menos a mantenerse como varios jugadores latinoamericanos lo están haciendo en el fútbol europeo. Sí, porque es importante que tengan actitud. Es lo que se pide primero. Ya el talento lo puedes ir forjando a lo largo de los entrenamientos, pero tienes que tener actitud, tienes que tener las ganas de seguir, de demostrar un gran nivel, de seguir mejorando, de darlo todo por el equipo, y es algo que le ha faltado mucho a los jugadores peruanos que están llegando a las ligas europeas, al menos en las top, porque los jugadores, al menos peruanos que llegan a Europa, a ligas que no son tan top, logran mantenerse. El caso por ahora de Iberico en Lituania, está teniendo minutos, está teniendo gol en la Liga de Albania, que últimamente la Copa Perú ha fichado 5 jugadores, 2 en un equipo de la primera división y 3 que están jugando ahora en la tercera división de Albania. Se fijaron en la Copa Perú desde Albania y han sacado algunos jugadores y por lo menos por ahora están rindiendo. Y es algo que se pide, que rindan, que tengan actitud y que dejen bien parado al peruano para que los equipos puedan mirar y decir: en Perú también hay fútbol. En Perú podemos sacar alguna joya escondida, como lo hacen en Brasil, porque ahora ves la selección brasileña y dices: wow, los nombres, cómo se habrán formado. Gabriel Martinelli, que ahora es de los mejores extremos del mundo, cómo llega al Arsenal. Se fijan de él jugando en la tercera, cuarta división de Brasil y se lo fichan porque le vieron futuro, porque como se sabe en el mundo del fútbol Brasil es una potencia y si un equipo quiere un jugador joven para que pueda rendir muchos años en su equipo se va a fijar en Brasil porque ahí el fútbol prácticamente es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Y por qué no puede ser el peruano? Siempre se ha conocido al peruano como un jugador muy habilidoso a lo largo de la historia, pero ¿cuál es la diferencia entre un Brasil,
un jugador brasileño y un jugador peruano. La actitud, las ganas de querer estar, las ganas de seguir trabajando, de seguir entrenando y de querer demostrar que puedes llegar a ser importante en el equipo. Claro, justamente lo que mencionabas, hay jugadores, al menos jugadores peruanos, que sí tienen mucha calidad, que jugadores obviamente antiguos como lo fueron Pizarro, que abre al peruano el mercado de la Bundesliga, en vista de los buenos resultados junto a Pablo Guerrero, obviamente en el Hamburgo, le abren el mercado de César Lidas, tanto, si no me equivoco, a Zambrano, por algo se le conoce a Zambrano que jugó en el Frankfurt como el Kaiser Zambrano, también obviamente Farfán en el Schalke, Farfán que abre las puertas a los peruanos en lo que podría ser la Eredivisie, donde termina ganando demasiado con el PSV y al menos los jugadores, los equipos holandeses que hicieron invertir, sabemos todos el caso de Raymond Manco, el de Beto da Silva. Después de esos casos, obviamente, cómo los equipos van a querer invertir en el jugador peruano en vista de que no le salió bien, como con Farfán. También Guerrero, que abrió el mercado brasileño al fútbol, a los jugadores peruanos. Y después de las, obviamente, controversias por parte de Cristian Cueva, lamentablemente, de Beto da Silva, en su momento que podría haber debutado en el PSV, decide la mala decisión de irse al Gremio, justamente, obviamente posando con la Copa Libertadores, pero no fue parte de ese equipo campeón de Libertadores, como tal no jugó casi nada, 0 minutos, y te terminan cerrando poco a poco las puertas que varios jugadores les tomó abrir al fútbol peruano por esa falta de disciplina, la falta de constancia, la falta de lo que tú mencionabas, la falta de actitud, de querer seguir, de ser de los mejores, de no ser conformistas, de decir ya gano tanto dinero y me quedo acá estoy feliz, y no buscar obviamente esa gloria que ya queda dentro de cada jugador, de lo que obviamente sea, de lo que busque ganar, pero al menos para las personas y para todos aquellos jóvenes, niños, incluso, ¿por qué no adultos de 30, 20? Conozco varios casos de jugadores que a los 30, que a los 20, mejor dicho, 20, 25, no terminaron siendo los mejores jugadores, pero a los 30 terminan despuntando, ganando ese potencial. Me recuerdo a ese jugador italiano, Mauricio Luca Toni, que jugaba en cuarta, quinta división, si no me equivoco, no era de los mejores, pero en tercera termina destacando más y termina ganando un mundial, justamente, el mundial de 2006 con Italia, siendo pieza fundamental en la parte delantera, teniendo al costado a tantos emblemáticos como lo eran Totti, Del Piero, jugadores grandes, o sea, con más trayectoria que Luca Toni, pero Luca Toni era efectivo y que tenía las ganas de salir campeón y las ganas de ser el mejor, al menos en su puesto. Entonces, o sea, las puertas no están cerradas, solo que es falta de actitud. Y mientras al menos una frase que menos a mí me decían, que era: la constancia siempre vence al talento tarde o temprano cuando el talento no se esfuerza. Entonces, el jugador peruano no se destaca por ser habilidoso y tiene que destacar ahora también por ser disciplinado, por tener constancia. Talento más entreno es igual a ser uno de los mejores. Entonces, a ver qué sucede con la federación en sí, a ver cómo puede ayudar en sí la Federación Peruana a todos aquellos equipos que quieren tener un proyecto deportivo estable, y a ver si se puede invertir en eso, porque al final nos va a terminar haciendo bien al fútbol peruano en general y también a todos los hinchas que quieren ver a su selección nuevamente en un mundial. Sí. Mauricio, justamente ya con estas opiniones finales podemos dar en sí por cerrado justamente lo que queríamos hablar, más que todo era selección peruana. Y esperemos que les haya gustado el programa, justamente en el regreso del programa Habla P para la página del Pepe, Frase Corta, y también la revista Prende y Apaga. Y venimos nuevamente para quedarnos, ahora sí, Mauricio, para seguir hablando de fútbol y al menos también leer los comentarios de que ustedes nos hayan mandado, justamente como nos preguntaba alguien de si es que era apresurado cambiarlo en este partido contra Argentina o sería mejor después, justamente respondiendo siempre sus dudas y también brindándoles un poquito más de nuestro conocimiento del deporte. Y algo más para agregar, Mauricio. Sí, simplemente avisarles que el programa se buscará hacer una vez por semana y de esta manera seguir hablando del deporte, tanto del ámbito local como del ámbito internacional, y de esta manera ser más constantes con este proyecto. Solo nos queda esperar hasta el martes a ver cómo va a rendir la selección ante la mejor selección de Sudamérica en la actualidad, me parece ser, como Argentina, y ver si es que al menos en ese partido se tiene alguna idea de juego,
se ve muy difícil, pero siempre apoyando a la selección. Claro que sí, Mauricio, siempre apoyando a la selección. Y también para acotar lo último, esperemos tanto Mauricio y yo y todas las personas que trabajamos detrás, obviamente, de Frase Corta, a ver si es que se nos puede dar la oportunidad nuevamente, ¿no?, de transmitir los partidos que quedan de la Copa Perú, porque es uno de los ámbitos más bonitos que hemos estado viviendo a lo largo de este año y uno de los proyectos que sí son hermosos de ver. El fútbol peruano, al menos en la Copa Perú, es demasiado sentimental, tiene esos aspectos muy bonitos y a ver si es que podemos seguir narrando, pero ya les diremos más adelante. Muchas gracias por el programa hoy día de Habla P, hablando de la selección peruana, de la Copa Perú y temas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.